Hola, bueno, en esta parte de la materia dejamos atrás todo lo que tiene que ver con derecho matrimonial y uniones convivenciales y vamos a empezar con otro tipo de vínculo, que es la filiación. Nosotros entendemos por la filiación como aquel lazo de parentesco, juntándonos a nuestra primera clase, que es exclusivamente entre padres e hijos, ¿sí? Nosotros en nuestra legislación hoy tenemos tres fuentes filiatorias, tres formas de tener vínculos filiatorios que el código reconoce que tienen la misma igualdad, y la única limitación que existe normativamente, que también ha generado sus discusiones en su momento, es que solamente puede haber dos vínculos filiatorios. Lo que en el Código de Vélez hablaba de padre y madre, solamente podía haber una madre y un padre, y no podía haber una segunda madre o un segundo padre. Previamente había que correr al primero para poder ingresar al segundo. Hoy continúa esa restricción, con la diferencia que tenemos un contenido sexual neutro. Esto no es una reforma del Código Civil Comercial solamente, sino cuando el Código Civil es reformado por la 26618, que es la Ley de Matrimonio Igualitario, se modifican aquellas normas. En materia filiatoria igual quedó desactualizado, pero se van acomodando algunas normas para referirse a todos los efectos derivados del matrimonio con un contenido sexual neutro, porque ya no había necesariamente hombre y mujer casándose. En materia filiatoria eso no se adecuó, recién se adecuó con el Código Civil y Comercial. Por eso, hasta el 2015 nosotros hablábamos de maternidad y paternidad, ahora hablamos de maternidad, porque eso queda determinado por el hecho del parto, lo vamos a ver, y la otra filiación. Pero esa segunda filiación, sí o sí tiene que ser una segunda, no puede haber una tercera, porque el doble vínculo sigue siendo una restricción, pero tiene un contenido sexual neutro, ¿sí? Esas tres fuentes filiatorias que el código distingue en cuanto a la forma de emplazamiento y la forma de desplazamiento, pero no en cuanto a los efectos. ¿Qué significa? Que yo puedo ser padre o hijo de esas tres maneras. Una vez que ingreso al estado de padre o ingreso al estado de hijo, los efectos derivados de aquel van a ser los mismos. La única diferencia que hay se aclara en la adopción, porque hay diferencias, algunas diferencias entre la adopción simple y la adopción plena, lo vamos a ver cuando veamos adopción, pero fuera de esa salvedad, se entiende que el origen del vínculo no puede generar consecuencias, por ejemplo, en todos los derechos que derivan del estado de hijo, en los derechos hereditarios, en el ejercicio de la responsabilidad parental, ¿sí? Bien. Bueno, esas tres fuentes son, por naturaleza, que es la existencia de un vínculo biológico, que es la única fuente filiatoria que conoció Vélez Sarsfield; la adopción, que es en donde ese vínculo biológico en realidad es reemplazado, o el eje cardinal de la fuente no es más el lazo sanguíneo, sino una sentencia judicial que determina que una persona pertenezca a la familia de otra a través de una serie de requisitos y de procedimientos y de recaudos que vamos a ver específicamente cuando veamos adopción. ¿Por qué digo que la fuente por naturaleza es la única que conocía Vélez? Vélez no reguló la adopción. La adopción fue regulada muchos años después por leyes complementarias y recién pasó a ser parte del Código Civil en el año 97. Así que, bueno, Vélez de hecho la desestimaba como una afiliación de segundo orden. Eso ya por su parte fue dejado de lado. Y sí, hasta ahí tendríamos el Código Civil con las reformas posteriores por adopción, como nos vino y nos rigió hasta el 2015. Lo que hace el Código Civil y Comercial a partir del año 2015 es incorporar una tercera fuente filiatoria, que es la derivada de las técnicas de reproducción humana asistida, o TRHA, en donde el eje, como yo les dije que en la naturaleza el eje es el nexo biológico, en la adopción es la sentencia de un juez, en esta fuente filiatoria el eje es lo que se llama la voluntad procreacional. Lo vamos a ver bien en la segunda parte. Pero para que tengan una idea, ya no importa la existencia de un nexo biológico, el cual puede existir en parte o no existir directamente,
sino el deseo de ser padres y la voluntad de haberla llevado adelante con determinados recados. Esto sí es una incorporación del Código Civil y Comercial que venía siendo reclamado porque en realidad las técnicas de reproducción humana asistida existen hace varias décadas. Hubo muchísimos proyectos vinculados con su regulación, pero no surtieron, no llegaron a ley hasta el código. Sí hubo leyes de promoción o leyes de, por ejemplo, indicar la cobertura por obras sociales, pero nunca una regulación en el campo filiatorio. ¿Qué significa? Yo podía tener una ley que exigiera a las obras sociales cubrir determinados tratamientos de fertilización, pero el problema era que la forma de determinarse los vínculos seguíamos regulándolo como si fuera una afiliación por naturaleza, donde vamos a ver que las reglas son otras. Si yo te digo que madre es la que da a luz, puede ser que la que esté dando a luz, por la aplicación de una técnica de alta complejidad, no sea la portadora de los óvulos, la dueña de los óvulos que fueron fecundados, y ni siquiera la que desea ser madre. Entonces, más allá de que la maternidad justo ha sido el tema más complicado, piénsalo en el lado del padre. Yo digo que es padre el que reconoce un hijo, o es padre el que se presume legalmente padre por estar casado con la madre, pero tiene que haber una concordancia con el vínculo biológico, si yo hablo de una filiación por naturaleza. Entonces, si recurro a una técnica en donde el donante de esperma es un tercero, no mi marido, o no la pareja con la que yo deseo tener un hijo, por más que sea padre, vamos a ver, por las reglas, por ejemplo, de la presunción por estar casado conmigo, no es justo que después pueda interponerse una acción y demostrarse que no hay vínculo sanguíneo, porque el espermatozoide no pertenece, o sea, el vínculo genético él con el bebé no lo tiene, y que se le sea impugnada su paternidad, porque tuvimos ese hijo no por naturaleza, por los medios naturales, sino con la asistencia de la ciencia. Entonces, cuando entra la ciencia, pueden entrar discordancias con lo genético, con lo biológico, entonces yo no puedo aplicarle las reglas que rigen lo biológico, ¿sí? Por eso se entendió incorporar esta tercera fuente filiatoria, que quizás es la que es más compleja, porque es la más nueva y la que tiene más aristas, y es la que vamos a estudiar en la segunda parte de la clase de hoy y la clase de hoy. Yendo a la filiación por naturaleza, vamos a ver, vamos a distinguir. En principio, cómo se determina la maternidad. Maternidad sigue siendo un hecho biológico al que se le asignan efectos jurídicos, y se prueba con el hecho del parto, ¿sí? La prueba del nacimiento y la identidad del nacido. Lo dice el 565. No lo dice la norma, pero la identidad de la madre, obviamente también. O sea, sigue siendo un hecho biológico, por eso se habla de maternidad, la que da a luz es una mujer. Entonces, la prueba del parto más la concatenación entre las identidades de la mujer que da a luz y el bebé hace que quede determinada la maternidad. ¿Cómo se prueba ese nacimiento o ese parto? Con un certificado médico. Certificado médico, o obstétrica, o del agente de salud que atendió el parto, ¿sí? ¿Qué pasa si no hay un certificado médico? Cosa que todavía hoy en nuestro siglo XXI sigue sucediendo, porque no todas las personas tienen acceso a un centro de salud, y muchas también porque desean no tenerlo, tenerlos en sus casas, etc. Bueno, hay que distinguir. Ahí ya el código nos remite a las disposiciones de las leyes del registro de Estado Civil y capacidad de las personas. ¿Cómo regulan qué? Exclusión del nacimiento. Si yo digo que la maternidad está determinada por el hecho del nacimiento, son dos circunstancias o dos eventos que se dan en el mismo instante, ¿sí? O sea, pero se generan dos efectos jurídicos diferentes, pero van atados en los procedimientos. O sea, yo en el momento en que inscribo un nacimiento, que se inscribe con este certificado médico, automáticamente ahí queda con la identidad de la madre y del bebé, así se confeccionan esos certificados, automáticamente queda determinada la maternidad, Ahora, ¿qué pasa si yo no cuento con ese certificado médico? La ley
del registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, que a nivel nacional es la 26.413, dice que hay que distinguir según si el hecho del nacimiento se produjo en un establecimiento asistencial con el certificado, no hay duda, pero fuera de un establecimiento asistencial, distingue a su vez si es con atención médica, porque puede suceder en tu casa con atención médica, en donde por supuesto el médico, el obstetra o el agente de salud que atendió el parto tienen que expedir un certificado, y los que ocurren fuera del establecimiento médico asistencial sin atención médica. En ese caso, la ley también exige un certificado médico. La diferencia es que ese certificado médico no va a poder ser otorgado, como en los casos anteriores, por el personal médico que atendió el parto, porque no lo hubo. Entonces, ¿quién va a confeccionar este certificado médico? Un establecimiento médico asistencial que sea público, en este caso se exige eso, que pueda determinar la edad y el sexo del bebé, hace como un certificado ex post facto en realidad. Y si se puede también certificar por el tratamiento anterior o con una revisión de la mamá, si se puede, porque a veces pasa que si hay un abandono del bebé, esa parte no se puede hacer, el estado puerperal de la madre, que significa que hay signos clínicos que determinan que esa mujer ha dado luz en las últimas 24 o 48 horas, y más también. Más 2 testigos. Entonces, el certificado médico del estado del bebé, la edad presunta, el sexo, el del estado corporal de la madre y los 2 testigos, juntos, que reconstruyen el certificado médico, en realidad termina siendo un certificado médico, pero reconstruyen el hecho del parto y es una forma de inscribir el nacimiento, porque esta ley es para la inscripción de los nacimientos, estos artículos regulan esa parte, pero en el mismo instante se determina la maternidad, por eso el 565 remite a eso. Fíjense que no deja de haber certificado médico como procedimiento. Antes la ley del registro de las personas establecía la posibilidad de que solo con los testigos, si no hubiera asistencia médica, se pudiera aprobar el nacimiento, y nosotros tenemos hoy, en función de esto, y después todo lo que tenga que ver con la identificación del bebé, un procedimiento muy estricto, con muchas normas de seguridad, que no se puede vulnerar, y se vulneraría fácilmente si solo se sustituiría con la ausencia de un médico y 2 testigos. ¿Por qué? Porque lo que se quiere evitar es el tráfico de bebés. O sea, poder dar a luz un hijo y que por un procedimiento muy sencillo pueda ser inscripto, por supuesto, porque el derecho de la identificación es básico. De hecho, van a ver que la ley prevé un montón de mecanismos, hasta el último paso que sería judicial para que ese nacimiento pueda inscribirse y que ese chico tenga una identidad, pero lo que la ley no está permitiendo con el 565 y esta remisión que hace es que cualquiera pueda ser determinada su mamá con tanta facilidad, ¿sí? Porque sería muy fácil. Un procedimiento, mientras tenga sí o sí un certificado médico, ya sea que haya atendido el parto o que pueda reconstruirse después, son certificados médicos que tienen un montón de normas de seguridad, hologramas, un montón de restricciones, que son los únicos que recibe el registro de las personas, ¿sí? Después está la vía judicial, o sea, ha pasado y pasa lamentablemente muchas veces, donde este trámite no se hace nunca, y chicos que están institucionalizados en hogares, que tienen 5 o 6 años, que van a empezar la escuela y que no tienen documento. No tienen documento porque no porque no hicieron el trámite del DNI, que hoy es concomitante con la inscripción del nacimiento, sino porque no han inscrito nunca su nacimiento. Entonces ahí van a ver que en esa ley, igual que en la ley de provincia, que es la 14078, se establece cuál es el procedimiento para poder lograr esa identificación y poder lograr esa inscripción del nacimiento, ¿sí? Pero la maternidad, en esos casos, va a estar determinada, no va a poder ser determinada de esta manera. Les decía entonces que en provincia, porque los registros se organizan por jurisdicción, entonces esa que leímos es la ley nacional, que establece una regla general,
igual para todo el país, pero específicamente para la ciudad de Buenos Aires, y después está la ley nuestra en provincia, que tiene el mismo procedimiento, nada más que no permite los dos testigos, solo los certificados médicos. Incluso si no hubo atención médica, certificado médico del bebé y del estado corporal de la madre como suficiente para inscribir sin la necesidad de dos testigos. ¿Sí? Bien, ese es el primer vínculo filiatorio, que es la madre. Ahora vamos a ver el segundo vínculo filiatorio, que no necesariamente es el padre. ¿Por qué? Porque esto que les decía del contenido sexual neutro, no necesariamente tiene que ser un hombre. Como sí hablaba el Código de Vélez, hasta el Código como estaba redactado hasta el 2015, incluso con la reforma de la Ley de Matrimonio Igualitario, seguía hablando de la determinación de la paternidad. Acá hablamos de un segundo emplazamiento. Y aquí hay que distinguir este segundo emplazamiento si es derivado del matrimonio o si es extramatrimonial. ¿Por qué? Si hay matrimonio, la ley lo que establece en el 566 es una presunción de filiación a favor de él o la cónyuge de la madre. O sea, yo doy a luz un hijo y estoy casada, no importa si es con una mujer o con un hombre, vamos a ver en qué plazo se da ese nacimiento en relación a mi matrimonio, hay una presunción legal de que son hijos de esa pareja. Esto ha tenido algunas discusiones porque la presunción legal del padre en la relación matrimonial hombre-mujer tenía lógica en esto de que se presume que hay relaciones sexuales dentro del matrimonio, estamos en filiación por naturaleza, entonces si yo, es lógico que la ley presumiera que los hijos que yo daba de luz estando casada eran hijos de mi marido. Ahora, si yo estoy casada con una mujer, claramente no hay filiación por naturaleza, porque esto no resulta un trato discriminatorio. No podemos nosotros con dos óvulos engendrar. Necesito sí o sí el esperma. En ese caso, obviamente, existió la participación de un hombre. El tema es que si esa participación se da en forma natural, por ejemplo, una de las dos mujeres tiene relaciones sexuales con un hombre, va a ser filiación por naturaleza, porque no recurrieron a una técnica de reproducción humana asistida, que es con la asistencia médica. Si la fertilización fuera artificial, ahí ya va a entrar por las reglas de la fertilización asistida. Pero si es natural, la presunción de 566 también se le aplica a la mujer. ¿Sí? Cuestionable por esto de que este eje vincular no está pensado para parejas del mismo sexo. Pero bueno, así es la legislación y está bien en algún punto a los fines de allanar los caminos en la determinación de los vínculos. Es una presunción imperativa. ¿Qué significa? Que no puede elegirse que comience o que no comience. Desde que se celebran las nupcias, a partir de allí, y vamos a ver hasta cuándo, rige esa presunción. Ahora es iuristante. ¿Qué significa? Que admite prueba en contrario. Prueba en contrario que va a ser introducida cuando, lo vamos a ver más adelante, se impugne esa posible paternidad. Entonces yo estoy casada, tengo hijos, se presumen de mi marido, porque se presume el trato sexual exclusivo, pero si yo quedé embarazada de otra persona, la presunción a mi marido le va a aplicar, le va a regir, es imperativa. Pero él y determinadas personas, porque hay legitimaciones restrictivas, podrán iniciar una acción de impugnación de esa paternidad, donde se demostrará que ese eje que debería regir el vínculo, que es el nexo biológico, no existe y podrá ser desplazado. ¿Sí? Bien, dijimos, desde la celebración del matrimonio y hasta cuándo rige esa presunción. No es eterna, no. Desde la celebración y hasta los 300 días posteriores a la interposición de la demanda de divorcio o nulidad del matrimonio, separación de hecho o muerte. ¿Por qué esto? 300 días es el plazo máximo posible de embarazo para la ley según el artículo 20 del Código Civil. Son como 10 meses. Y el plazo mínimo son 180 días, que son 6 meses. Se supone que si yo tomo la fecha del nacimiento y tiro 300 días para atrás, es el plazo máximo de embarazo que pudo haber tenido. ¿Qué significa? Que es la posibilidad más remota de que la concepción haya caído dentro
de la unión. Fíjense que esos 300 días comienzan a contar con la separación de hecho, la muerte, y no la sentencia de divorcio o nulidad, la interposición de la demanda de divorcio o nulidad. En los hechos, generalmente esas dos demandas están precedidas por una separación de hecho, entonces es probable que contemos desde la separación de hecho. ¿Pero qué significa? Que se supone que ya a partir de la separación de hecho, de la muerte o de la interposición de esa demanda, como mínimo, ya no hay relaciones en la pareja, ya no hay por qué presumirlo, porque es altamente probable que ese hijo ya no sea del marido. Sí lo es, porque puede pasar que haya habido una reconciliación, durante el plazo de la separación de hecho, el código excepcionalmente permite que, con manifestación expresa de la voluntad de ambos, se le inscriba como hijo matrimonial. O sea, va a ser hijo siempre de ambos padres. La diferencia es si va a ser un hijo matrimonial nacido de una presunción legal, y si queda fuera de esa presunción no significa que no lo pueda emplazar en un vínculo a través del reconocimiento, que es la vía cuando no hay matrimonio. Pero lo que quiere acá la ley es darle la posibilidad a los cónyuges separados de hecho de poder darle carácter matrimonial. Igual en los efectos son iguales. No hay diferencias entre hijos matrimoniales y extramatrimoniales como sí solía haber en otros épocas. Es solo una forma distinta de ingresar al vínculo, de ingresar al estado de hijo o de padre, una forma distinta de computar, digamos, este ingreso, y vamos a ver también las acciones para el desplazamiento, pero en los efectos no hay diferencias cualitativas, ¿sí? Bien. Entonces, la presunción lo que me permite ver, o me hace analizar, es, bueno, a ver, ¿cuándo puedo presumir que sucedió la concepción? Si yo entiendo que eso fue mientras la pareja convivía y estaba bien avenida, o por lo menos convivía, va a haber presunción. Si ya la concepción me cae afuera, claramente no puedo presumir. Igual puede ser que me caiga afuera, porque 300 días es el plazo máximo. ¿Qué significa? Que yo puedo tener un embarazo corto, un embarazo de 6, 7 meses, 8 meses, un bebé que no esté prematuro, o uno de 9 meses, que fue concebido a los pocos días de la separación de hecho, y que probablemente haya sido concebido con otra persona, pero que igual va a regir la presunción del marido, o de la mujer, del cónyuge, para decirlo en contenido sexual neutro. Esto no cambia, no significa que estos vínculos van a estar emplazados así para siempre, porque son presunciones que se pueden dejar de lado, ¿sí? Pero lo que la ley prioriza, tanto en la determinación de la maternidad como en la determinación de este segundo vínculo filiatorio, es que suceda a la mayor brevedad posible, que el hijo nazca con sus vínculos determinados de la manera más rápida y más simple posible. Entonces, si yo tengo una unión matrimonial vigente, sin una separación de hecho, es lógico que la ley diga, bueno, es hijo de ese proyecto matrimonial. Eso no significa que yo no tenga vuelta atrás en eso, pero sí, por lo menos que el hijo, en la gran cantidad de los casos, esa presunción es acorde con la realidad biológica, entonces que nazca sin tener que hacer ningún artilugio legal, que nazca rápidamente. Y después tener la vía para volverlo atrás, ¿sí? Bien. ¿Qué pasa cuando no hay matrimonio? Ahí vemos el emplazamiento extramatrimonial. Acá deja de existir la presunción legal y empieza a existir un acto voluntario que es el reconocimiento. Fíjense, la maternidad se determina por un hecho legal, biológico, pero con imputación y efectos legales, que es el parto. La filiación matrimonial se establece por una presunción legal, y la filiación extramatrimonial no hay una presunción ni un hecho jurídico legal preestablecido, sino que requiere un acto voluntario del progenitor de reconocer, ¿sí? Ese emplazamiento por reconocimiento puede darse de tres formas: por la declaración ante el oficial del registro civil, o una declaración hecha o en un instrumento público o privado o reconocido, o en un acto de última voluntad, ¿sí? Un testamento, aunque no sea exclusivamente el reconocimiento lo que se quiso buscar, sino que se hizo una disposición patrimonial y además se reconoció un hijo.
El único de estas tres formas que también constituye título de Estado, ¿se acuerdan la diferencia? Es el primero. O sea, las tres formas de reconocimiento son válidas, pero para que yo pueda exhibirlo frente a los demás, ese estado de familia en el que ingresé tenga publicidad, o sea, tenga un título yo que poder exhibir como hija o como padre, según el lugar en que me estoy parando, necesito la inscripción en el registro de las personas. Entonces, el único que de por sí implica reconocimiento, o sea, emplazamiento en estado de hijo y título de Estado es el primero, es el reconocimiento que se hace en el registro de las personas. Los otros dos son válidos como reconocimiento, pero para poder acreditarse, para poder exhibirse y ser válidos frente a terceros, necesitan su debida inscripción en el registro. ¿Sí? Bien, la ley también establece que el registro debe notificar el reconocimiento, porque como es un acto unilateral, esto es importante, lo dice después, pero no requiere la conformidad de la madre ni la aceptación del hijo. Es absolutamente unilateral. Por lo tanto, lo que el registro establece es que sea notificada la madre y el hijo, o su representante legal, en el caso de ser menor de edad, de que ese reconocimiento acarició. Este reconocimiento trae muchas consecuencias, entre ellas, y lo vamos a ver más adelante, puede haber modificaciones, además de la existencia de un vínculo que genera tantos efectos para saber que hay un padre que apareció, también modificaciones en el apellido, puede haber un montón de consecuencias y la madre y el hijo tienen que saberlo. ¿Sí? Entonces, decíamos que es unilateral, no requiere ni la conformidad de la madre ni la del hijo, para el que reconoce es irrevocable. ¿Qué significa? Que no tiene vuelta atrás y que no puede después impugnar su propio reconocimiento por decir, no, en realidad no era mi hijo o no hay identidad biológica. Esto lo vamos a ver en acción. Esto es muy importante. Una vez que se produce el reconocimiento para el reconociente, no hay vuelta atrás. Salvo que pueda alegar algún vicio en el consentimiento de error, dolo, violencia, fuera de decir, no, en realidad me equivoqué, no es mi hijo, no se puede volver atrás. Se puede reconocer hijos sin autorización de los padres, o sea, como si fueran adultos, solos, a partir de los 13 años, según el 680 del Código Civil y Comercial, que dice que los adolescentes pueden reconocer a sus hijos por sí, y se entiende que es adolescente a partir de los 13 años. Y después está la previsión de que también se pueden reconocer hijos por nacer, con la condición, vamos a decirlo, de que va a surtir efectos si el hijo nace conmigo. ¿Sí? También hay una sanción para el que reconoce, o sea, como podemos reconocer al hijo por nacer, también la ley prevé qué pasa si reconoces a un hijo que ya falleció. O sea, que vos lo reconoces después del fallecimiento. También es posible, pero la ley prevé como fin, para evitar que el reconocimiento haya sido solo el solo efecto de recibir la herencia, quita los derechos hereditarios a ese padre, salvo que el reconocimiento haya sido la formalización de un vínculo preexistente en los hechos, ¿no? Que haya habido posesión de Estado y lo único que faltaba era el emplazamiento formal. Pero bueno, para evitar ánimos captatorios en este acto de reconocimiento, la ley parte de la idea de que se puede, pero sin derechos hereditarios. Bueno, hasta aquí un breve repaso de lo que es la filiación por naturaleza, ¿sí? Ahora, en una segunda parte, empezamos con técnicas de reproducción humana asistida.